Pues lo primero, muchas gracias por estar aquí, John, en el podcast de CryptoFlow. Y en este caso, te quería preguntar, sobre todo para que la gente te conozca, quién eres o cómo es tu historia, cómo empiezas en todo esto del trading, de los mercados. Cuéntanos un poco. Muy buenas, Santi. Un placer primero todo por estar aquí en tu canal. Y bueno, pues pasar un rato entretenido y charlar un poco. Bueno, te explicaré un poco mi historieta. Mi historieta empezó sobre 2002, a raíz de un familiar que tenía yo que ya invertía en bolsa y un día pues me dijo que si le acompañaba que iba a la bolsa de Barcelona a hacer unas transacciones, bueno, unas gestiones. Y fue allí y hasta entonces yo tenía pasión por todo lo que es el mundo de informática y demás, pero tema económico y bolsa nunca. De hecho, había muy poca información, a diferencia de ahora, y realmente no, excepto algún periódico de kiosco de prensa de salmón, no tenías nada. Entonces, no era un mundo tampoco que no había llegado a mí de ningún tipo de publicidad ni información y yo tampoco me había interesado. Sí que la economía sí me gustaba, pero nunca más había profundizado más allá de lo que es una información estándar de lo que puedes conseguir por la tele. Sí. Y a raíz de este familiar, pues empecé a ir bueno, fui a la bolsa, empecé a ver aquello, vi tanta pantalla, tanto movimiento, aquella, y dije, ostras, digo, esto me gusta. Y nada, empecé a comprarme libros, a informarme por los cuatro o dos foros que había en aquella época por internet. Y a partir de ahí empezó a surgir mi interés y empecé a entrarme en el mundillo hasta que me enganché y mi pasión, que sigue siendo hoy, y estoy todo el día, ha ido progresivo, pasando por muchos tipos de operativa, muchos tipos de mercado, muchas etapas dentro del crecimiento como amateur, hobby y ahora ser algo ya más profesional. Entonces, bueno, en ese crecimiento, en esa etapa bonita, y eso siempre recuerdo con épocas duras, épocas difíciles, épocas también bonitas, hasta el día de hoy que sonó Mías a raíces. Bueno, empezó aquello como una visitilla a la Bolsa de Barcelona y parece que la cosa se ha alargado un poco. Ya ves, es que sobre todo ahora, porque claro, tú estás hablando de 2002, que ahora prácticamente Mm. el trading, sí es cierto que estamos cansados de ver publicidad de trading continuamente, de aprende a ganar dinero rápido, que es como se vende básicamente, pero claro, es que en aquella época pocas personas eran las que pues daban el salto a entrar en las bolsas. Sea, es que era muy difícil. Yo pensé que yo viví en la época de las .com como informático, como pasión por la tecnología, pero no entendía por qué caían o cerraban empresas. No llegaba a entender. Justo empecé a profundizar un poco más en la economía, a ligar cosas, y fue cuando me enganchó, empecé a entender el por qué pasaba más o menos aquella cosa, y una cosa me llevó a la otra, pero lo que dices tú es tiempo, y de hecho, todo y que llevo mucho tiempo en tema economía y bursátil, concretamente en gestión de tema cripto, entré tarde, porque sí que tuve entre comillas, el privilegio de que me ofrecieran Bitcoin cuando realmente valía nada, lo rechacé y hasta más tarde que 2018 volví a escuchar un poco del tema, 19, bueno, escuchar, sabía que estaba ahí, pero tenía una visión totalmente de eh, esto no va a llegar a ningún lado. Y en 2019 empecé a profundizar y en 2020 fue cuando me metí en serio. ¿Y cambió tu opinión de no vaya a ningún lado o vaya a llegar a algún sitio? ¿Tú cómo ves Sí, ahora? sí, ¿Ves desde algo que distinto o yo, algo especulativo sin más? no, desde me lo presentaron en 2000, me parece que era 11. De hecho, el compañero que tenía de operativa me comentó, mira, tengo un amigo que es muy friki esto de la informática y me ha estado hablando de una moneda digital que dice que para él esto va a ser, pues, el día de mañana algo que va a ser serio. Y él me acuerdo que me dijo, nos lo miramos y le metemos, me acuerdo que me dijo, 1.000 euros ahí para probar. 1.000 euros en aquella época, está hablando de muchos bitcoins. No me acuerdo cuánto valía, pero poníamos a fuego que por debajo de 10 euros, de $10 valía cada bitcoin. Y al final el resumen fue, no, no vayamos a tirar dinero, vamos a tirar mil, 1.000 euros de mala manera. Y hasta entonces yo tenía en mente que era un mercado, primero, no regulado y segundo, que era totalmente como las opciones financieras. Aquello que también se vendió en su momento como una auténtica lotería de apostar al rojo y negro y era un casino y tenía esa mentalidad y cada vez que me soltaban el tema, hostia, la Bitcoin tal, la moneda tal, yo decía, uff, eso es un puñetero casino, es un puñetero casino. Y yo que había también trabajado en mi época de, bueno, estudiado y jugado al póker, no entendía, no veía tampoco esa matemática en esa forma de estudiarlo y plasmarlo en resultados a largo plazo, Ujú. porque lo tenía totalmente como algo aleatorio y totalmente especulativo y entonces no lo descarté completamente hasta hace unos años que me dio por mirarlo y fue cuando dije, ostras, hay patrones, se repiten cosas, hay empresas realmente detrás que no son cuatro chiringuitos, aún así, pero no son cuatro chiringuitos. Y después te empiezas a caer por lo que dice la mariquera de Bitcoin, empiezas a profundizar, a leer un poco, a formarte y dices, bueno, aquí esto no ha venido para irse, puede ser que haya venido para quedarse. Entonces fue cuando profundicé un poco más. ¿Y qué opinas ahora respecto a todo el ecosistema blockchain, lo que se está formando? ¿Tú consideras que blockchain
puede ser el futuro, es algo que, o sea, porque yo lo que veo es que el ecosistema está mal planteado, porque la mayoría de personas que están dentro del ecosistema son especuladores, no son personas que vayan a utilizar su tecnología. Entonces, ¿tú cómo ves, cuál es tu opinión respecto al ecosistema blockchain ahora? Claro, yo sigo diciendo que yo, por ejemplo, yo me considero un especulador nato, o sea, no nato, sino que muy agresivo. De hecho, yo opero en euro-dólar no porque confíe en el euro ni confíe en el dólar, sino porque se me da bien, porque lo llevo trabajando muchos años. En el momento que opere el DAX, el SP500, igual, a mí me da igual si subiera o bajar, porque tienes suficientes instrumentos como para ganar, si sube como si baja. Tú a veces si hablas con alguien de la calle le dices, ostras, está cayendo toda la bolsa, debes estar sin hacer nada. No, digo, también puedes trabajar cuando baja. Pues en el aspecto de las criptomonedas, todo este sector nuevo siempre se dice que el que es el pionero realmente es el purista, el que realmente indaga un poco en el sector y los que vienen detrás, la inmensa mayoría son no oportunistas, pero vienen a aprovecharse. Y ahí eso podríamos extrapolar un poco a los proyectos. Hay proyectos que son buenos, pues hay pocos. Realmente la inmensa mayoría, muchos son copia-pega o realmente son hechos para ganar dinero detrás. Entonces, tú cuando a veces preguntas a la gente que desde los aferros a Bitcoin o a Ethereum o gente que confía, la inmensa mayoría en el fondo entra por especular y por ganar dinero. Hay que ser sinceros. Mucha gente, no, yo soy pro Bitcoin, pero cuando llega a 100K voy a vender una parte. Entonces, ¿por qué lo vas a vender? Por fiat, ¿no? ¿Para qué? Entonces, realmente empiezas a rascar un poco y ves que realmente todo el mundo tiene un porcentaje de especulación, pero tampoco seamos tontos. Si BTC hoy subiera 1 millón, hasta el más aferre BTC diría, bueno, vendo una parte, me arreglo mi vida económica, me arreglo mi situación financiera y después vuelvo a replantear carteras, gestiones, tal, todo y que me quedo con una parte de Bitcoin. Entonces, tenemos que ser conscientes que esa parte especulativa existe. Por eso esos movimientos de BTC. Si todo el mundo fuéramos holder, no bajaría nunca. Siempre estaría subiendo paulatinamente. Entonces, estamos en un mercado que es muy volátil, hay muchísimo riesgo, es muy especulativo y detrás de todo esto está después cada fundamental o cada narrativa de cada proyecto, porque todas esas fundamentales y narrativas en proyectos que son, entre comillas, muy jóvenes, están muy influenciados y muy impactados por ese alto porcentaje especulativo de rumores, de volatilidad y sobre todo de manipulación, sobre todo eso. Yo es que lo que creo que lo que está pasando también es que se está asimilando mucho como, por ejemplo, tú cuando operas acciones operas dentro de empresas, pero es que las criptomonedas no son empresas, son básicamente startups que la financiación que tienen es justa y más de, vamos, hemos visto un montón de proyectos quebrar porque aparte la gente que está desarrollando estas startups no son gente que se dediquen a la economía o al marketing o algo de ese estilo, sino directamente debería ser parte tecnológica. Y yo veo ahí que va ahí bastante, no sé cómo terminará, pero vamos. ¿Tú crees que va a tocar ATH Bitcoin otra vez? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Yo sigo pensando que hace falta, en parte, estos 10 años de BTC, bueno, 12 años de vida que va a poder tener, ya eso no, se ha visto beneficiado o influenciado por todo el contexto económico. Hemos vivido una década que prácticamente cualquier vez que tosía el mercado financiero, el sistema económico, se le inyectaba dinero, se le ayudaba. Siempre era raro que dejaran quebrar, como pasó en 2008, que dejaron quebrar, depende de qué bancos, y que después se rescataran con dinero de impuestos de la gente. Pero realmente, desde esa época hasta ahora, cada vez, lo del COVID, cada vez que hemos tenido un pequeño bache, han salido a rescatarlo. Entonces, todo el sector tecnológico, que en el fondo todo lo que es la parte cripto es tecnológica, vive sobre todo muy beneficiado de épocas de expansión, expansión de dinero y de crédito fácil. Esas dos cosas a día de hoy en principio se han ido. Entonces, ya le has quitado dos patas importantes para que todo este sector realza. Entonces, en el caso de BTC, que preguntas de si hace otro ATH, ahora estamos en justo ahora estamos en esa zona que Bitcoin tiene que decidirse si sigue siendo un activo de riesgo volátil o pasa a ser un poco ya activo de riesgo valor. Porque el entorno que tenemos ahora es un entorno que propicia activos como el oro o como BTC si coge ese rol para que empiecen a revalorizarse y ganar valor. Si veremos otro ATH, yo creo que si la situación económica no mejora, ahora mismo, este 2023 lo veo inviable. Y más adelante es posible, pero hace falta una reactivación económica, nuevos impulsos económicos y hace falta que BTC coja ese rol. Si sigue siendo activo volátil, a no ser que metas una expansión muy fuerte de dinero, no te puede llegar a esa cifra. No te puede llegar. Porque sigue siendo un activo de riesgo. ¿Y tú qué opinas? Claro, porque es que yo lo que veo ahora Bitcoin, que está así muy bien ATH tal, que en parte todos los mercados y todas las bolsas vimos cómo se inflaban por el tema de imprimir dinero cuando se imprimió, es lo que en parte a mí me hace pensar que tal vez no, y aparte todo el tema de la regulación, que a ver cómo le afecta, porque sí es cierto que hay países que son pro Bitcoins, pero otros que directamente quieren cancelarlo. Y aquí si te cancelan algo, pues te prohíben directamente operar dentro del activo y poco más puedes hacer.
Tú, Sí, claro, aquí, si ya le pones palos al institucional, el dinero es medioso, tiene miedo. El dinero tiene miedo, quiere seguridad. Estoy hablando de grandes fortunas, ¿eh? Tú cuando tienes poco dinero, eres más propenso al riesgo, a la volatilidad, porque necesitas que coja valor muy rápido el dinero. No quieres protegerlo. En cambio, cuando empiezas a tener unas cifras ya bastante importantes, tu objetivo ya pasa a ser más de protección. Entonces, todo este dinero grande de instituciones, de fondos, que tú cuando vas a un fondo tiene una letra pequeña, no pueden invertir en aquellos activos que no tengan detrás unas regulaciones, unos mínimos, o estén respaldados por aquellos seguros de fondos de protección, lo que queramos, pero un mínimo. Entonces, esa pata institucional, ya si le metes palos a las ruedas, te las carga. Y la otra, que no depende tanto de regulación, pero sí un poco del entorno, sobre todo social, es la adopción. Siempre hace falta para una adopción más o menos grande. Yo siempre digo que primero a la gente tiene que tener miedo. De hecho, donde hay más adopción es en África y en países que realmente la gente tiene cero confianza en sus gobiernos y sobre todo en las monedas de su gobierno. Entonces, les muestran alternativas y no confían y se tiran a este tipo de monedas como valor de intentar decir, bueno, para que me lo robe aquel, me lo juego aquí, que más o menos confío en que esto no se va a caer en 4 días, y si lo pierdo también aquí, es que también lo voy a perder en otro lado, con el gobierno. Entonces, esa falta de confianza en el propia moneda es lo que fuerza a probar cosas nuevas. Aquí en Europa y en América no tenemos tanta esa mentalidad de a la mínimo que vienen torcidas te vas a otra moneda, cosa que por ejemplo en Sudamérica pasa mucho. En Sudamérica la que ven que su moneda se tuerce un poco, ¡pam!, se pasan rápido al dólar. Aquí en Europa no hay tanta mentalidad así. Por lo tanto, para que un activo llegue realmente a ganar peso, tiene que coger alguna de estas dos vertientes. Entonces, si empiezas a meter regulaciones fuertes, veremos por dónde salen. Pero claro, si metes palos a las ruedas a los institucionales, habrá que ver. Todo eso siempre está la narrativa y un poco la conspiración de que quizás el sector cripto ha venido un poco a ser ese dinero no tan rastreable el día que desaparezca el dinero efectivo. Y podría ser. sí, porque claro, ahora todo el tema de las CBDCs y todo esto que quieren, ¿sabes? Porque te pones a mirar en Twitter y entre que parece que estás en un episodio de estos de Black Mirror, pues, de las ideas que te plantean y todo lo que ves que se está montando, pues claro, pues la gente está un poco acojonada en ese aspecto. Bueno, la gente que se dedica a este mundillo, porque luego, claro, en las noticias y eso, pues no te lo venden de una manera tan conspiranoica, te lo venden como pues una solución para hacerte la vida más fácil. Pero Claro, claro, es que las CBDCs, la gente que como tú, como yo y como supongo que la gente nos escuchará, que estamos en el día a día, ya lo ves las cosas buenas y malas. Pero en cambio, ciudadano normal, ya te digo, nadie. Yo este fin de semana he estado en un cumpleaños y éramos 50 y pico personas. El 90-80% no saben ni lo que es una CBC, y muchos no han escuchado ni hablar. Y el que ha escuchado hablar dice, bueno, el euro digital, pues lo que tenemos ahora un poco. Nadie sabe la letra pequeña ni los contras que pueda tener. Por lo tanto, la adopción va a ser grande. Y más si cuando vas a pedir una hipoteca o un préstamo, te dicen, bueno, si te lo ofrecemos en dinero, ponle un nombre, fiat tradicional, va a ser con esta condición. Si te lo ofrecemos con CBC a condición de que tu cuenta nunca puedas retirar en efectivo, o sea, tenga estas penalizaciones, pero tú puedes hacer todas tus gestiones a través de una manera digital, en lugar de me invento un 3% de Euribor, te pongo un 1. Van a hacerlo de una forma atractiva para que la gente que no tiene ni idea o que no quiere informarse o que no ha tenido la necesidad lo adopte. Por tanto, la CBC, todo y que creemos nosotros que va a tener un fuerte rechazo, somos una minoría a día de hoy. Por tanto, yo creo que va a tener un fuerte aceptación por el hecho de que van a intentar beneficiarla de alguna manera para hacerla atractiva. Entonces, ahí tienes un problema. Hasta que eso no des a entender la gente realmente lo que hay detrás, la gente no se cuestiona. Y cuando la gente no se cuestiona, no mira otras alternativas. Entonces, por ahí, que eso no, se habla, yo a veces he hablado de teorías de caballo de Troya, de que realmente el sector cripto, gran parte del sector era para intentar hacer ya más común el uso de cosas digitales para cuando la gente pierda la confianza, tenga la alternativa ya creada de una CBC. Y supongo que este 2023 será el año de las regulaciones, el año ya de los borradores de las CBCs BES en pruebas ya consistentes. Si no, a lo mejor en algún sitio como en China ya es que la sacan ya porque están bastante avanzados, y supongo que 2024-2025 ya llegarán. Entonces ahí veremos realmente qué papel van a tomar. sí, ya veremos a ver cómo termina el mercado de cripto, si pierde fuerza, si gana o ya veremos. Luego también quería preguntarte, ya un poco, porque yo entiendo que tú eres una persona que hace prácticamente vive con las gráficas, hace trading, y te quería preguntarte tu mayor aprendizaje en el trading. Mi ¿Cuál, mayor aprendizaje, cuál podría ser? primero fue la gestión del propio dinero. Cuando descubrí el trading, me di cuenta que, como siempre la frase que se dice, que es la forma más difícil de ganar dinero fácil. Dije yo, ostras,
yo desde casa, con un módem en aquella época de 56K y un ordenador, ya puedes hacer dinero. Dices, quiere decir que hay circulación, hay transacciones, hay... Y a mí, ahí empecé a descubrir que realmente el problema, creo yo, de la adecuación y sobre todo hacia dónde vamos, es que no quieren que sepas gestionar tu dinero porque te pasas toda la vida trabajando para conseguir dinero, pero en cambio no te formas en cómo administrar ese dinero. Y yo creo que es igual o más importante cómo ganarlo, porque el saber administrar muy bien ese dinero te va a proporcionar que aquello que ganes puedas protegerlo ante situaciones como ahora inflacionarias o hasta potenciarlo. Eso por una cosa, uno de los aprendizajes más fuertes que tuve fue ese, decir, ostras, este es un mundillo que si me aplico me profundizo y descubro qué productos hay, qué beneficios tiene cada uno, qué contras, cómo va la economía, qué ciclos tiene, puedo llegar a tener esa educación financiera que me permita poder proteger lo mío y hasta mm, intentarme construir un futuro mejor. Y la otra fue los típicos problemas, como dices tú, del día a día de un trader, del tema de gestión de riesgo, que a veces se habla poco y es lo más importante. Y para mí el aprendizaje más duro fue el cómo funciona un stop loss y qué hay que hacer y qué no hacer. Sobre todo no arrastrarlo, no moverlo, sino asumir pérdidas, todo lo que conlleva detrás. Y eso lo he aprendido a base de grandes pérdidas y al final te llevas una gestión bastante férrea a base de palos y después de lo que te he comentado, intentar, yo día a día, llevo muchos años, y día a día siempre cada mes intento separar un porcentaje de mi capital para hacer cursos, y siempre estoy haciendo cursos de todo tipo de nuevos activos financieros que salgan, o mercados emergentes, o todo, para intentar no ganar más, sino optimizar más mi gestión para que te permita, es que lo que dices tú, me paso tantas horas aquí peleándome con el mercado para ganar y después no dedico tiempo a cuidar eso que gano. Y creo que es muy importante. Tu mayor pérdida haciendo trading y tu mayor beneficio y tu mayor ganancia. Pérdida haciendo trading fue arrastrando un stop loss, que hablamos de 5 cifras, y esa se quedó grabada. Ya te digo, que esa pérdida, me recuerdo que me levanté, vivía en casa de mis padres, me levanté, me fui para atrás del escritorio, me estiré en la cama y dije, me acabo de reventar el sueldo de mi mujer de no sé cuántos meses, porque mi mujer estaba, bueno, mi novia para entonces, y digo, en cuestión de 1 hora y media me lo reventé y dije, total, por arrastrar el SL. Me castigué un año sin operar en real a base de intentar mentalizarme que eso era una forma. Y ya te digo, funcionó, porque nunca más he vuelto a arrastrar un SL y siempre lo tengo grabado aquello de el día que tienes, no la tengo, pero el día que puedes tener la tentación aquella de arrastrar SL es que te viene aquella imagen grabadísima y esa fue la mayor pérdida. Y ahí sí, la mayor pérdida. Y mayor ganancia en trading, me parece fue en DAX. Ahí también aprendí, y es curioso, ¿eh? Fue una ganancia, que normalmente las ganancias no se suele aprender mucho. Aprendí en que tenía que quizás mirarme un poco el tema fundamental. Salió una noticia que me pilló bastante apalancado y por suerte se fue a favor mío. Y también gané muchísimo, pero aprendí a decir, uff, ¿y si no llega a ir a favor y llega a ir en contra? Y me arrastra el SL y me hace un agujero en la cuenta. Y fue cuando empecé a decir, bueno, habría que empezar a mirarse esto del calendario económico, hasta hablando de hace muchos años, y qué impacto y el por qué pasa esto. ¿Y por qué el gráfico se mueve tanto porque habla una persona o porque salga un dato? Y al revés, ¿por qué una persona dice algo y el gráfico hace otra cosa? Y ahí fue cuando empecé a decir el gran peso e importancia que tiene de fusionar las dos cosas, es decir, yo te digo, yo he conocido muchos traders en mucho tiempo y raro es el trader que sea bueno que detrás no tenga un análisis fundamental, un análisis macro. Sí, es que todo al fin y al cabo, si no estás en esas circunstancias al tanto de las cosas que pueden pasar, luego Está aparece, entrelazado. luego aparece la sorpresa Sí. y eso no está bien. Luego, ¿qué 3 libros recomendarías a una persona que quiera empezar a operar? Mira, 3 libros. Uno, porque es muy básico, análisis técnico y casi te toca bastantes palos de lo que es la parte de gráfico, ¿eh? Uno es de J.F. Murphy, el autor, y es análisis de los mercados financieros, como tengo por aquí. Análisis de los mercados financieros. Ese va muy bien porque te enseña desde cómo dibujar resistencia, soporte, muy básico. También te da un repaso de patrones. Yo me acuerdo que fue el primero que leí, me lo leí varias veces y de ahí empecé a entender un poco el análisis, lo que es el análisis chartismo conocido. Una ya sabes más o menos cómo es dibujar un gráfico, y después tienes que pelearte, meterle horas y demás, pero entonces ya das cuenta que no todo es dibujar, sino que hay la gestión. Y hay un libro muy bueno también, es el de gestión de la psicología del trading. Este es uno, que es del autor, lo tengo por aquí, son de psicología, que te recomendaría como gestión. Y el tercero psicología del trading. Espera un momentito, lo tengo aquí.
Bueno, nada, no lo tengo aquí, lo tengo abajo. No voy a hacerte perder el tiempo. Son dos de gestión de tiempo. Después, si quieres, te paso los títulos de Vale. psicología, que lo leí hace mucho tiempo y ahora, es que ahora me baila el título. Pero sobre todo me centraría en este análisis técnico de mercados financieros JF Murphy y después de gestión de capital. Sobre todo gestión de capital y de control psicológico. Con esos tres descubres que el día a día tu mayor rival eres tú. Después de todos los escenarios que puedas dibujar, del trading, de todo lo que te puedas llegar a plantear, llega un momento que te cuestionas el decir, ¿por qué ayer esto lo veía bien, hoy no lo veo bien? ¿Por qué entraría aquí y no entraría aquí? Y todo eso ves que hay un trabajo detrás, sobre todo de falta de confianza, falta de práctica, y ves que es un puzzle de muchas piezas que tienes que ir encajando poco a poco y que no todo es, yo sé dibujar muy bien soporte de resistencia, yo sé dibujar muy bien las medias móviles, las zonas, lo que sea, sino que hay un trabajo detrás y por eso considero que es una profesión que, aparte de ser bonita, es difícil por el hecho de que te estás enfrentando cada día no a cosas matemáticas, que sí, sino más a un sesgo un poco emocional de cómo interpreta el mercado los inputs que le están llegando y a partir de ahí reacciona. Y muchas veces dices, "Ya, ¿por qué ha hecho este movimiento? ¿Por qué ha hecho aquello? ¿Cómo entendía la gente esta zona?" Y ves que hay una parte, no sé si de tema emocional psicológico de mercado, que afecta muchísimo al mercado. Sí, yo al fin y al cabo yo soy de los partidarios que prácticamente esto es psicología y autogestión. O sea, porque los impulsos, además, yo también he pasado estas circunstancias de pues, palmar mucho dinero por hacer el típico, sí, mi estrategia es hacer DCA, tal, y mientras cuando estás apalancado y pues terminas liquidando la cuenta. Ese tipo de cosas que al fin y al cabo aprendes a hostias. Yo creo que no todas las personas que empiezan la van a sufrir, porque hasta que no sientes ese dolor interno de decir la he liado, estoy jodido, no te das cuenta del riesgo que realmente tiene por ser inconsciente. Y Es luego que, también, perdón, es que dentro del mercado, al ser fractal, a nivel macro y a nivel micro, se mueve es como un péndulo, de extrema codicia a extremo miedo. Y en cualquier temporalidad, tú puedes coger segundos o M1 o un minuto y coger a diario y el gráfico dices, hostia, ¿por qué va subiendo, bajando, subiendo, bajando? Son zonas de codicia y de miedo, de codicia y de miedo. Y eso se interpreta, por ejemplo, pues verlo en liquidez, en cómo dibuja, cómo reacciona, el momentum. Todo, momentum, liquidez, todo tiene su porcentaje de codicia y extremo miedo. Y es curioso cómo esto puedes llegar a plasmar en un gráfico. es que además, por ejemplo, a mí no sé si seguirás mucho la comunidad de Twitter, porque en el sector cripto sí es cierto que se mueve mucho. Por ejemplo, son cosas que además son lógicas. Por ejemplo, el proyecto de Solana, este que hace un par de semanas la gente ya con la quiebra esta de FTX estaban diciendo que estaba muerto, que no sé qué, tal, y ahora ha multiplicado su precio prácticamente por dos, ¿no? Es un poco a mí, ¿tú cómo gestionas la psicología ajena ¿sabes? Porque siempre que vemos un análisis de otras personas, influye en nuestros análisis, queramos o no. ¿Tú cómo gestionas esa parte? ¿Directamente prefieres no ver análisis de otras personas? ¿Los interpretas? Porque además hay sesgos que cuando tú vas en long y lees algo en long, le das más valor que cuando vas en short. ¿Tú cómo gestionas esa parte? No es que, o sea, sí, hay que darle un peso, pero el peso de qué opinan los otros analistas. Porque claro, cuando tú, por ejemplo, quieres ir largo en el mercado y todo el mundo opina que va corto, no es que tengas dudas, pero te hace replantear un poco y decir, a ver, ¿qué estoy viendo yo que los demás no ven? O realmente estoy equivocado o voy en lo cierto. Entonces, claro, sí que es verdad que cuando todo el sentimiento es bajista, cuando todo el sentimiento es alcista, los extremos, el mercado suele estar poco tiempo en esos extremos. Entonces tiende hacia la parte central, como si fuera una campana de Gauss, tiende a ir a la parte central. Entonces, por ejemplo, ahora el mercado, cuando estamos en mínimos y no, más abajo, más abajo, más abajo, todo y que no, digamos que no vaya a bajar más abajo, pero se hace difícil que el mercado pueda bajar cuando todo el mundo está corto, porque hace falta esas fases en todas las temporalidades de miedo, codicia. Ahora mismo ya empezamos a ver muchos comentarios, como dices tú, comunidad de Twitter, de que ahí sí me habré quedado fuera, ahí sí me habré quedado fuera, que esto se va para arriba. Y gente ya entrando en mitad de la nada, con tal de que a lo mejor no vuelve. Sí, quizás tienes razón, pero es que hace falta que haya gente que quiera ir arriba para que volvamos a bajar. Entonces, forma parte de este ciclo. Si este ciclo lo vivimos en SP, el diente de sierra lo vivimos en marzo, lo vivimos en febrero, lo vivimos en junio, en octubre. Ahora estamos en esa subida que estamos viendo desde que empezó en octubre. La Por lo gente tanto, ya 30.000 y he visto claro, gráficas que lo mandan a 300.000 ya. O sea, no se quedan en medio. y en Bitcoin pasó cuando estábamos rebotando en 40 y pico mil en febrero, cuando estábamos rebotando en 20 y pico mil antes de que quebró todo FTX,
Y si ahora imagina que ahora volviéramos a mínimos a 15, diríamos, ostras, es que, ¿por qué pensábamos que nos íbamos a máximos si hemos hecho lo mismo que en febrero, que en marzo? Entonces, dentro de lo que dices tú, cuando todo el mundo piensa hacia una dirección, yo mismo, si también pienso en esa dirección, no quiere decir que yo sea el raro, me cuestiono decir, ostras, si todos pensamos lo mismo, habría que empezar a tener, por si acaso, un escenario alternativo a que nos vamos para abajo o para arriba. Por ejemplo, en este caso, Bitcoin, yo lo estoy viendo que está justo en esa zona que si sigue un poco más arriba, ya nos rompe una zona macro que podría hacer empezar a girar ciertos time frames a largo. Pero de momento estaba corto. Y digo, vale, yo hoy mismo, el análisis que he hecho del vídeo de hoy, digo, vale, yo sigo corto. Pero si me rompe esta zona, empezaré a valorar escenarios a largos con más potencial. Pero sigo a corto, porque ese es mi escenario. Todo y que ya estamos viendo que, hostia, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Vale, entonces, dices tú, ¿cómo lo gestiono? Intento cuestionármelo. Ya, hasta mi propio criterio mi propio criterio me lo cuestiono. Pero a veces nos castigamos mucho nosotros mismos dando más peso a criterio de alguien que no conocemos que al nuestro propio. Otra cosa es que diga, no, es que claro, el criterio este es de X, que tiene mucho peso, mucho bagaje. No sé, por ejemplo, hablo del mercado regional, te habla un Polo Gil, te habla un Cárpatos, te habla un señor Cava y dices, bueno, a ver, sí, va contra mí, pero este hombre tiene un bagaje detrás que le otorga un porcentaje más de beneficio de la duda de que realmente tiene razón. Pero siempre nos somos especialistas en autocastigarnos y en creer poco lo que nosotros pensamos y en restar potencial a lo que nosotros podamos hacer en el mercado. Y no siempre hay que hacer caso a lo que veamos. O sea, a mí, al fin y al cabo, todo se aprende pues, según lo vas haciendo. O sea, porque yo creo que todos en algún trade nos hemos dejado influenciar por A o por B y luego has visto que ha Sí, salido totalmente contrario y dices, este chaval es gilipollas. O sea, tal cual. Entonces, pues bueno, ya creo que al fin y al cabo, sobre todo el trading, yo creo que es mucho prueba y error, prueba y error, prueba y error y constancia. O sea, porque está bien leer libros, está bien todo lo que tú, pero hasta que no lo interiorices tú de las sensaciones, por ejemplo, las cuentas que es dinero ficticio. Hasta que tú no sientas que has perdido mucho dinero, no vas a decir el stop loss. ¿Sabes? Esto no sí. se me olvida ni de coña. ¿Sabes? Porque, claro, son esas circunstancias que pues te hacen plantearte malas situaciones. Luego te Que- quería que des- preguntar, dime, No, no, no. Continúa, eh, continúa. ¿qué opinas de los No, no, NFTs? los NFTs, primero, es un sector que tengo o sea, no lo conozco. O sea, tengo un gran bagaje de conocimiento dentro de NFT brutal, brutal. Por tanto, mi opinión, ni mucho menos puede ser una opinión a tener muy presente. Porque considero que cuando entré, de hecho, uno de mis errores fue cuando entré en 2020 en Seto Cripto, quise abarcarlo todo. Oh, DeFis, NFTs, proyectos, ahora las ICOs, no sé qué. Y me di cuenta de decir, Buah, estoy haciendo todo mal, porque claro, no me da tiempo a profundizar en cada sector, entonces se me escapa todo y me pilla pie cambiado y siempre voy tarde. Entonces empiezo a filtrar. Considero que los NFTs, la forma, o sea, lo que aportan, sobre todo el tema tokenización, veo que es algo que puede revolucionar mucho el sector tradicional, porque hay muchas cosas que se pueden tokenizar y ahorrando costes, ahorrando velocidad, ahorrando transacciones, papeleo, intermediarios, todo. En ese aspecto, lo que ha aprovechado y lo que ha impulsado el NFT en ese aspecto, para mí es brutal. Eso sí, dentro de NFTs, si ya hay especulación en las obras de arte, me invento, tradicionales, NFT es una locura, porque cualquiera desde su casa saca una colección. Con eso ya te digo todo. Con que tengas un buen marketing, cualquier colección tal, entonces la especulación dentro de NFTs, o sea, dentro de sector cripto es muy salvaje, pero es que dentro de NFTs es multiplicado por mucho. O sea, lo veo el típico sitio de que realmente si me dijeras que dentro de ese cripto hay una zona que es de juegos de azar casino, para mí es NFTs. Dentro hay valor, pero dentro hay mucho peligro. Y yo siempre todo el mundo que me ha preguntado, macho, usted NFTs, ¿qué tal? ¿Cómo opinas para entrar? Digo, cuidado, cuidado. Profundiza mucho, estudiate mucho todo, porque realmente para mí es el salvaje oeste dentro del salvaje oeste, que es todo el sector cripto, lo veo totalmente una locura. Pero, lo que te he dicho, la parte de tokenización le veo un potencial enorme. Yo creo que va a ser algo que, quieras o no, va a aportar, ¿vale? Porque es una parte muy interesante, sobre todo hay muchos proyectos que están incorporándolo de una manera muy útil, lo veo yo. Pero claro, luego tenemos los proyectos estos que son como los de los monos, de Bored Ape Yacht Club o cualquier cosa de ese estilo, que dices, a ver, ¿hasta qué punto me planteo que pague $500,000 por un NFT, el cual, pues bueno, sí, te puedes unir a una comunidad o lo que tú quieras, pero claro, ¿hasta qué punto? ¿Sabes? Yo creo que al fin y al cabo eso iba a ser una burbuja especulativa, que la gran mayoría de creadores de contenido se han beneficiado creando su colección NFT, que me parece bien porque realmente tiene una utilidad para lo que viene a ser.
a tu comunidad, que si tienes mi NFT tienes descuentos en esto, ver cómo se va ligando el NFT a través de la Web3 para recibir unos porcentajes, unos beneficios o ventajas, pero más allá de dentro de estar de una burbuja que ha explotado con todo el mercado cripto. Porque claro, ha habido, por Sí, ejemplo, es personas... que lo que he dicho de burbujas, ahí lo que he dicho de influyentes, vimos la burbuja de las ICOs, después de los Play to Earn, y la que yo creo que falta por petar son NFTs, porque dices tú, cualquiera puede sacar una... Hay NFTs que tienen utilidad, hay grandes divulgadores que sacan libros y a la vez te sacan NFTs, y quien tenga ese NFT tiene acceso a una charla privada con él, o sea, hay un valor, lo que dices tú, hay un valor detrás, pero hay otras colecciones que porque está detrás un influencer o porque alguien las ha patrocinado o ya está, pero es que no hay nada. Entonces tienes que fiarte un poco de esa vorágine especuladora de que eso vale tanto porque alguien lo ha pagado, pero claro, no sabes lo que va a durar ni a dónde va a llegar y ahí es donde veo el salvaje oeste de NFTs y el gran peligro que tienen. Pero es lo que dices, eso no quita todo lo que pueden aportar. Porque claro, realmente esto es como el mercado de arte. Yo, por ejemplo, estuve haciendo un análisis para una propuesta de mercado para un proyecto NFT y claro, te pones a ver el mercado del arte y qué cojones es el arte, ¿sabes? Porque a lo mejor yo veo un cuadro, lo valoro por 1 millón de dólares, pero luego Pepito me ofrece 5 euros. Entonces tenemos siempre, o sea, el arte a mí me parece lo mismo. Yo lo veo a la gente y se utiliza para lavar dinero por el tema de impuestos, o sea, un montón de artimañas, pero ¿hasta qué punto? Depende del valor que le quiera dar una persona. Es que es subjetivo, es claro, es que depende del valor. Lo que tú puedes ver como superarte muy valioso, yo a lo mejor no me. Es que es difícil. Y por eso hay expertos de arte, que realmente te pueden tasar un. Y yo creo que a la larga serán también expertos de arte, de NFTs, que te pueden llegar a tasar una colección por cómo está hecha, por cómo, no sé, por su escasez, porque es escasez, yo que sé, lo que sea. Pero a día de hoy yo es que lo veo. Yo por eso digo, primero que no tengo tiempo y segundo digo que yo creo que hace falta dedicarle en exclusividad a los NFTs para realmente ser bueno en NFTs. Sí, Entonces tienes que obviar todo lo otro. Y si lo haces así, con el tiempo, pues puedes sacarle gran provecho porque hay mucho potencial ahí dentro, pero a día de hoy lo veo complejo, ¿eh? sí, yo prefiero igual que tú. Ahora me estoy interesando un poquito más, tal, pero no con el objetivo de operar, ¿me entiendes, no? Eh, Luego quería preguntarte tus 5 criptomonedas o proyectos cripto favoritos. Vale, bueno, primero el top 2 siempre está BTC y Ethereum, tanto por lo que podríamos estar aquí hablando horas y horas. Después me gusta mucho Polkadot, me gusta mucho también Matic, y siempre he dicho que esta quinta siempre es a veces un poco polémica, porque digo BNB, no por en sí la moneda ni el proyecto, sino porque detrás tiene lo que decimos antes, que ya una empresa que puede pasar ya a ser más como empresa tradicional por los caminos que está cogiendo regulaciones y por dónde está avanzando. Entonces, para mí el token BNB pues, puede llegar a ser un token utilizado a nivel institucional cuando la gente se quiera llegar a invertir dentro de la empresa Binance si sigue el proceso que está siguiendo. Pero ya digo, por lo que está innovando, lo que están haciendo, Polkadot, por lo que están en colaboraciones y por lo que se está expandiendo Matic, los grandes como BTC Ethereum, y siempre tengo ahí la quinta que a veces va bailando, pero a día de hoy pues BNB lo veo como, bueno, y más cuando lo que pasó con FTX y compañía, pues se le eche en referencia, por lo cual dudo mucho que hacer a día de hoy entender un sector cripto sin Binance. Entonces, pues para mí el token BNB tiene el peso de mover todo el ecosistema, aparte de ser utilizado dentro de sus redes y demás. Y cuando operas en criptos, tú sueles operar principalmente en Ethereum y en Bitcoin, ¿no? No te mojas con altcoins externas. Es Bitcoin y Ethereum por el volumen que tienen, porque me gusta cómo mueven y porque siempre digo que son esas dos y después está todo lo demás. Entonces, todo lo demás, las altcoins, todo y que Ethereum también es un poco un plagio de BTC, pero bueno, también tienen su propio movimiento un poco curioso y particular, pero en cambio las demás, siempre digo, se mueven por dos cosas. Una, por lo que hace BTC y dos, por si tiene algún evento fundamental propio de la moneda, que tenga alguna actualización, alguna noticia, algún hack, lo que sea, pero no tienen vida propia normalmente. Por ejemplo, BNB a veces sí que tiene, de hecho es de las que menos ha caído respecto a ETC, por lo tanto, por eso me gusta. Y cuando tiene algunos trades, algunos escenarios interesantes. Pero para el día a día prefiero BTC y Ethereum. Y antes operaba más altcoins, pero te lo digo, por falta de tiempo tienes que ir reduciendo y al final te quedas con los activos que más o menos controlas y vas obviando un poco los demás, excepto alguna entrada, algún evento puntual. Sí, porque tú lo que haces básicamente es elegir 2 o 3 activos y centrarte en ellos. No trabajas un montón de gráficas a buscar ahí la oportunidad, ¿no? Tú eliges. No, no, no. De hecho, a veces, por ejemplo,
A nivel de trading, ¿eh? O sea, mi día a día es, yo me levanto, miro lo que ha pasado las últimas horas, veo lo que puede pasar las siguientes horas, me hago un poco un escenario macro de lo que puede ir ese día. Si, porque la forma que tengo yo de operar es, yo te planteo escenarios y a partir de ahí los desbalanceo hacia un lado o hacia otro según como venga también el macro. Entonces, una vez tengo el escenario, yo mis primeras horas de operativa son de 8 a 11, que opero la sesión de London y sobre todo opero divisas. Opero Forex, sobre todo el euro dólar. También toco alguna más, pero esa segunda, como pasa también con el quinto proyecto, a veces va pivotando según hace meses atrás tenía la libra, pasó lo del tema de su sector pensiones, empezó a hacer cosas muy raras, se notaba que están en parte retocando un poco y manipulando, entonces preferí obviarla y me pasé a la USI, a la UTUSD, que también lo voy operando, pero esa segunda divisa siempre va pivotando un poco. Entonces, fuera de ahí, también tengo zonas a operar un poco más macro, no tan intradía como Forex, que lo opero en segundos y minutos, un poco más macro, que es BTC de Ethereum, donde también voy lanzando trades, pero ahí sí que a lo mejor la frecuencia pueden ser 1 o 2 a la semana, suelen ser baja la frecuencia, y luego están aquellos proyectos que por X me gustan, entonces lo que hago es marcarme zonas donde los espero. Bueno, este proyecto me gusta, quiero acumular, tengo ya X posición, voy a acumular cuando llegue aquí, aquí, aquí. Entonces, cuando llega a estas zonas es cuando me salta alarma, pongo el foco y entonces monto un plan de ataque. Y digo, vale, pues voy a hacer esto cuando llegue aquí, cuando hago aquello. Pero es más estacional o cíclico del propio activo. No es el día a día de pelearme con el activo como hago, por ejemplo, con Forex o semanalmente con BTC Ethereum. Sí, sí, sí. Bueno, como tú te dedicas principalmente también a operar divisas como criptomonedas, ¿tú dónde sueles operarlas? Mira, para todo el tema de criptos, también estoy trabajando bastante con ETFs y demás. Utilizo Quanfury. Bueno, de hecho, lo que muestro en el canal es lo que trabajo. Lo tengo ahí. Utilizo y también para posiciones de divisas, que son a medio o largo plazo, también lo utilizo Quanfury. Sí que para el tema del intradía, como trabajo segundos y Quanfury, la plataforma, no permite ver hasta segundos, sí que utilizo algún SCN exterior para meter trades tan agresivos, sobre todo porque utilizo MetaTrader 4, porque a veces ahora quiero sobre todo meterle bastante caña al tema de fondeadas. Entonces, claro, tengo que sí o sí irme a los brokers que te dice la empresa de la fondeada. Pero te digo, para todo el tema día a día de criptos y demás, utilizo Confiore. ¿Y qué entiendes el largo plazo para operar divisas? Para Ahora, mí, un medio plazo son días y un largo plazo son semanas, quizás meses, pero ya no suelo alargar tanto. Sí, porque ya considero ya que es un movimiento en mi forma de trabajar más rollo cobertura. Ya es porque estoy utilizando alguna cobertura, por ejemplo, cuando hubo el desplome con el euro respecto al dólar, pues alguna cobertura sí que te puede durar semanas o meses. Pero te digo, mi día a día es que las operativas duran minutos, como mucho 1 hora o 2 horas, duran muy poco. Entonces son trades bastante, bastante rápidos. hmm. Sí, porque aparte irte a dormir con un trade abierto no es algo muy aconsejable. No, no, no. Yo creo que es para otro tipo de porcentaje de la cartera. Pero para el tema trading, a ver, que yo en el pasado sí que operaba gráficos de 4 horas en divisas y en 1 hora. Y sí que a veces a mí a lo mejor metía un trade un lunes, martes y los cerraba un jueves, viernes. Pero no es agradable, no es agradable y menos cuando estás en situaciones, por ejemplo, como ahora lo de la guerra o cualquier cosa que pueda estar en Taiwán o en cualquier otro país que te hace un destrozo guapo. Entonces, intento evitarlo. Y en mi caso, por cómo opero, no tengo problemas en ese aspecto porque todo lo que abro lo cierro y ya te digo, con mucho dura 1 hora o 2 horas. O sea, son trades bastante rápidos. Sí, porque ese tipo de estrategias es pasarlo un poco mal. Y Sí, luego, aparte vas muy apalancado, con lo cual el riesgo es no dormir tranquilo, ¿no? y luego tú eres partidario de esa famosa estrategia que se va diciendo por ahí de DCA, dentro de lo que vienen a ser los criptoactivos, o tú El como... DC, el, el DC ha existido siempre. Lo único que, claro, se ha hecho famoso ahora dentro del de criptomonedas para que ha entrado un nuevo en el. Pero se ha hecho siempre. Por ejemplo, hay estrategias de dividendos que tú quieres una empresa mantenerla durante 20, 30, 40 o toda tu vida. Por ejemplo, me entro en Coca-Cola y siempre quiero tener Coca-Cola. Y o sea, lo que se dice un dividendero, lo que aprovecha es cuando los precios bajan, comprar más acciones baratas de esa empresa que le interesa. Y eso es un DCA. Pero sí que es verdad que el objetivo es distinto. No hace un DCA para ganar revalorización con la cotización, sino para acumular más acciones para que paguen más dividendo, más porcentaje de dividendo. Pero el DCA ha existido siempre. O sea, si a mí me interesa Tesla, porque yo creo que Tesla vale $500 y ahora está en 100, pues según tu estrategia, pues, hay gente que a lo mejor tiene un trabajo, no tiene esa disponibilidad de estar todo el día ante la pantalla y no puede dedicarle tiempo. Entonces, te vienen y te dicen, bueno, me interesa Tesla, ¿qué puntos de compra me recomendarías? Diré, a ver, no te puedo decir el que haría yo porque el que haría yo implica estar delante del PC todo el día. Pero yo te diría, pues mira, me invento, cuando llegue a 80, ¿tú qué porcentaje tienes? Mira, yo tengo un porcentaje
X y quiero estar dentro de Tesla. Vale, pues ¿estás cómodo no estando dentro de Tesla ahora mismo? Ostras, no, porque ahí sí se dispara. Vale, pues mira, un 20 o 30% de tu cartera, ponla ya. Y entonces empiezas con el DCA. Pues mira, cuando baje un poco más, coloca un 20. Son estrategias que siempre han existido a nivel de gestión de patrimonial de cualquier tipo de activo. Lo único que ahora se han hecho famosas en cripto. Pues Mm. siempre digo, ¿un DCA está bien, está mal? Depende. Si tú realmente confías en ese proyecto, crees que lo que hay detrás es un fundamental, tiene largo recorrido y dentro de ese largo recorrido está tus expectativas de, bueno, estoy aquí por estar 5 o 10 años y quiero hacer un DCA porque mi implicación es X y mi cartera pues la quiero distribuir de esta manera, puede ser totalmente correcto. No puedes, no tiene por qué estar mal. Está mal cuando entras a hacer un DCA con unos objetivos distintos. De decir, bueno, entonces es donde no encaja, no cuadra. Pero hay gestiones que son muy antiguas que son DCAs. Sí, al fin y al cabo, lo del DCA sí es cierto que al final es un planteamiento también. Yo creo que no es mala estrategia, pero tiene que ir acompañada con un análisis previo. Por ejemplo, no tiene sentido que cada vez que hay una vela roja grande compres. ¿Sabes? Yo es lo que creo que sobre todo se explica mal, igual que el hold con cojones, el de en plan, lo de holdear también yo creo que no te puedes ligar a ningún activo porque no sabes lo que va a pasar nunca con ese activo, ni con el Claro, mercado, nada. claro, si no tiene sentido, es lo que dices tú, si no tiene sentido, no tienes ningún objetivo, ningún. Por eso siempre hay que hacer un plan de acción, un plan de trabajo, un plan de trading. Lo que decimos, ¿un DCA está bien? Sí, pero claro, no es que yo tengo, me invento, ¿eh? Tengo BTC para de aquí a 10 años. Y cada día estás mirando el gráfico. Y te pones nervioso porque callo sube. A ver, algo aquí no estás haciendo bien. Si tu inversión es a 10 años vista, te da igual si hoy baja 10 si sube 10. Es a 10 años vista, ¿no? Por tanto, marca tus zonas de compra, tus zonas de venta si quieres hacer, y ya está. Y el DCA incluye eso. El DCA es una forma de trabajar conforme tú estás acumulando un activo en ciertos niveles que tú creas conveniente, porque confías que a X tiempo, en X progresión de tiempo, va a llegar a una revalorización X. Por eso se montó estrategias de DCA. Si tienen sentido, si para ti tiene sentido según tu plan de trabajo, son perfectamente válidas. Y luego, ¿cuál es tu rutina de trading en un día? ¿Tú cómo lo planteas? Porque hay gente que medita, que sale a andar, que hacen ejercicio antes. Mira, yo siempre digo que lo ideal es probarlo. O sea, yo siempre, lo ideal es probarlo todo. Intenta probar todo aquello porque verás que por tu forma de ser encaja más una cosa u otra. Yo, por ejemplo, tuve mi época de jugador de póker y el póker, sobre todo aquí en España, se juega mucho tarde-noche. Y yo Mm. siempre soy una persona de levantarme muy temprano. Pues yo iba reventado y muchas veces iba con mala gana a jugar a la sesión por el hecho de que no encajaba con mi biorritmo. Entonces, a base de probar cosas, vas viendo qué tipo de persona. Hay gente que es más de madrugar, más de dormir tarde, lo que sea. Yo siempre he sido de levantarme muy temprano. Entonces, mi rutina de trading empieza muy temprano. Empieza a las 5 de la mañana, yo me levanto y lo que hago es hacer un barrido de lo que ha pasado desde que la última vez que conecté un poco a las 5 más o menos es cuando desconecto de la tarde del mercado. Hago un barrido de lo que ha pasado las últimas horas. Tengo una idea de a nivel macro de lo que ha pasado y lo que puede pasar las próximas horas que impacte directamente en mi sesión del día o en algún activo que tenga yo previsto operar durante esa semana o que estoy empezando a seguir o a estudiar. Entonces, cuando tengo esa visión macro de cómo puede venir el día, qué se prevé, entonces empiezo a mirar gráficos, planteo escenarios, ya te digo, planteo los escenarios, tanto alcistas como bajistas, y a partir de ahí lo que hago es desbalancearlo hacia un lado o hacia el otro. Eso me viene mucho de la época del trading, perdón, de la época del póker. El póker, tú para ser inexplotable, tienes que jugar un juego óptimo. Por ejemplo, si lo comparas con el juego de piedra, papel, tijera, tú para ser óptimo tienes que sacar un 33% de las veces cada función. Si lo haces así, eres inexplotable. Lo haces aleatorio, un 33% de las veces es inexplotable. Pero si te fijas que tu rival saca más, saca un 50% más de las veces pierda, pues tú ya tienes que desbalancearte a papel. Pues eso es lo que hago yo en el mercado. Yo tengo un mercado, me levanto, hago ese análisis de fundamental, después hago análisis técnico y marco dos escenarios, alcistas o bajistas. Y entonces me desbalanceo. Digo, vale, ¿cómo viene el macro? ¿Cómo viene el mercado? Y a partir de ahí empiezo ya a marcar zonas con más alta probabilidad de trabajo para ese día. Eso os finalizo sobre las 7 más o menos. Entonces, de 7 a 8 hago esa rutina. Me despejo un poco de las pantallas, salgo a caminar un poco, paseo un poco. Sí que es verdad que hago algo de meditación, muy poco, sí que intento más o menos, no sé si se le llama visualizar, también se le han dado muchos nombres un poco comerciales, pero yo acabo es plantearme cómo espero que va a ser esa sesión según lo que tengo yo estipulado y cómo me veo, cómo espero que trabaje esa sesión. Después de un rato con mi hija, que cuando más o menos se levanta, y a las 8 ya estoy delante del PC, que es cuando empieza la sesión de London. A veces un pelín antes, porque a veces mueve un pelín antes, por la apertura de Frankfurt sobre todo, y hasta las 10:30, 11, que es cuando ya suelo finalizar, que es cuando viene la época, el tramo menos volátil del día, hasta la sesión de pre-New York, que es 11 menos cuarto y tal. Entonces, en esta franja de horario, entre 11 y 1,
aprovecho desde hacer deporte hasta repasar algo, a ver, siempre estudio alguna cosilla, repaso a lo mejor alguna cosa que he tenido durante la sesión, algún dato, ahora que tengo el canal de YouTube, pues a lo mejor contesto algún comentario, un poco una franja un poco libre y moldeable, según lo que tenga para aquel día, y después vuelvo a trabajar y hago la franja de una y algo, hasta las 4, 4:30 de sesión de Nueva York. Por medio, intento meter la comida antes, durante o después, según como venga el día. Y ya a partir de las 4:30, 5, intento cortar y ya desconectar para estar más con la familia, que es uno de los errores que tenía años atrás, que siempre era full focus a todo el día pendiente. Ya intento desconectar todo, que como buen friki siempre cuesta, siempre estás un poco pendiente a ver qué está pasando, colocas alarmas, a lo mejor te salta alguna alarma o tal, y estás más desconectado, pero intentas estar ya por otras cosas, para la familia, para ya intentar ya visualizar o preparar el día siguiente. No, hombre, yo creo que una rutina de trading sobre todo es importante ir poco a poco, ir haciendo esa rutina para adaptarse a ti, para ir porque es que si no, porque hay mucha gente que opera, como yo hice en su tiempo, que opera desde el móvil o sin tal, haces un análisis previo, pero luego estás haciendo otra cosa. Entonces, yo creo que si te quieres dedicar profesionalmente a algo, tienes que tomártelo como si fuese un trabajo, como haces tú, con un horario, con una rutina y siendo estricto respecto a esos puntos, porque si no, al fin y al cabo, pues eso es una masacre. Sí, no, no, tienes que hacerlo. Es aquí lo que decimos. No es que tengas como rivales a las mentes más privilegiadas, pero que tienes fondos de inversión, tienes una cantidad de buitres a tu alrededor esperando cazar tu dinero y el de todos los que operan como tú. Entonces tú tienes que intentar hacerlo más eficiente y profesional tu tiempo, e intentar detectar aquellas ineficiencias y rascarle lo que puedas. Y todo lo que sea a apoyar y empujar en esa dirección. Yo, por ejemplo, hace ya 2, 3 años estoy haciendo el ayuno intermitente y me va muy bien porque me mantiene mucho más despierto y eso lo empecé a aplicar también en la época del póker y notaba una mejora y ese plus que me da, pues vas rascando de aquí, de allí, de aquí, de allí, de aquí, de allí, intentar hacer lo que dices tú, un trabajo mucho o lo más profesional que puedas de cara al día a día porque es un trabajo. Tal cual, tal cual. Pues yo básicamente esas eran todas las preguntas así, porque nos hemos ido más o menos a la hora. Yo creo que dejarlo así está bien. Y pues sobre todo darte las gracias por haber venido aquí al canal, por participar en el podcast. Y bueno, ya que probablemente te escriba para más ocasiones, porque yo creo que ha sido un episodio bastante fructífero y ya iremos concretando un poco con el tema de análisis y eso. Pero muchísimas gracias por tu tiempo, John, lo valoro muchísimo y ya nos iremos viendo, seguro. Eso es mismo, Santi. El placer ha sido mío. He estado aquí muy cómodo contigo y que espero que este proyecto que estás con el podcast lo tengas aquí a tope y lo potencies porque lo estás haciendo muy bien. Y lo que dices tú, cuando tú desees, me contactas y sabes si puedo concretar un día. Ya te digo, siempre tiene que ser sobre estas horas, porque las horas que tengo un poco libre entre sesión y sesión, pero sí, adelante y ha sido un placer y he estado muy cómodo. Pues muchas gracias, tío, y pues quedamos en contacto, ¿vale? Perfecto, Santi. Un abrazo, que vaya muy bien. Vale, bien. Hasta luego. Adiós.